Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este estudio bíblico de mitad de semana. Aquí desde Coral Springs, Florida, en Amazing Grace. Son las 7:38 de la noche. Hoy es 5 de junio de 2024 y vamos avanzando hacia el verano. ¡Qué chévere! Ya los niños están prestos a empezar su momento de vacaciones y los que pueden tener vacaciones, gloria a Dios. Estamos anhelando las vacaciones. Y hoy vamos a poner en manos del Señor este momento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación de su amor, de su gracia, de su bendición sobre nuestras vidas. Padre, gracias por esta noche, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos ha traído salvación y redención. Y tú, Espíritu Santo, nos guías a toda verdad. Oramos, Señor, para que traigas hoy libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, para que traigas gozo, para que traigas paz, para que traigas sanidad en el nombre de Jesús y para que podamos afirmar, como siempre decimos aquí, nuestra identidad como hijos tuyos y nuestra comprensión de la estatura, de la anchura, de la profundidad del amor de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bienvenida, siéntate. Bueno, vamos a estudiar hoy en el libro de Efesios, o en la carta de Pablo a los Efesios, que es una carta muy, muy interesante, llena de promesas. Desde el primer capítulo podemos encontrar varias declaraciones que son importantes para nosotros, porque hablan acerca del amor de Dios, de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios. Hemos estado hablando de que la voluntad de Dios para nosotros es buena, que el corazón de Dios está lleno de amor por nosotros. Siempre decimos acá, y no me canso de repetirlo, Dios es amor. Esa es la ecuación más importante de la Biblia. La esencia de Dios es el amor. Y nosotros necesitamos recargar ese amor cuando nos conectamos precisamente con Cristo, porque el amor de nosotros es un amor imperfecto, es un amor egoísta. Necesitamos del amor de Dios, necesitamos recargar nuestros corazones, recargar nuestras vidas con el amor que viene de parte del Señor. Y recordemos que Él es el que nos amó primero, no que nosotros tuvimos la magnífica idea o la maravillosa idea de acercarnos a Él. No, Él es el que nos amó primero. Él es el que ha dado el paso de acercarse a nosotros. Jesucristo es como el misionero que viene desde el tercer cielo y desciende a la tierra para mostrarnos quién es Dios, para revelarnos la buena voluntad de nuestro Padre, y de eso vamos a hablar ahora en el capítulo 1, precisamente del libro de Efesios. El apóstol empieza diciendo: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siempre que nos preguntemos: Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no hay bendición en mi vida? Deberíamos referirnos a este versículo de Efesios 1 y leer lo que dice allí. Hemos sido bendecidos no con alguna bendición. No, es que el Señor nos dio algunas bendiciones. Nos dio una que otra bendición de parte de Él. Acá dice el apóstol, y es el Señor diciéndonos a nosotros hoy, recordándonos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De nuevo, como siempre, entonces, la clave para recibir la bendición, la clave para disfrutar de la bendición, de las bendiciones de Dios, es Cristo. Y es nuestra disposición a creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros hace 2000 años. Él fue a la cruz, pagó el precio por nuestros pecados. Él es la clave, Él es el único mediador, Él es la conexión entre nosotros y el Señor. A través del Espíritu Santo nos ha dejado esa revelación de la voluntad de Dios. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos enseña, Él es el que nos instruye, Él es el que nos da ánimo, Él es el que nos da poder, Él es el que nos da gozo, y Él es el que nos recuerda que somos justos, que somos perdonados, que somos bendecidos. Recuerda cuando estés deprimida, cuando estés triste, cuando tengas desánimo,
lo que dice la palabra de Dios, lo que tú has recibido en Cristo. Cuando estás en Cristo, entonces no necesitas ir a otro lugar. Cuando estás en Cristo, tu búsqueda terminó. Me acuerdo ahora de lo que el ejército hizo hace unos años, cuando estaban buscando a los capos del narcotráfico en Colombia, el bloque de búsqueda, tratando de encontrar a los cabecillas del narcotráfico, incluyendo al tristemente famoso Pablo Escobar. ¿Recuerdan eso? El bloque de búsqueda. Bueno, nuestro bloque de búsqueda está encaminado a traer la bendición a nuestra vida. Nuestra búsqueda siempre está encaminada a lograr el gozo en nuestra vida, la paz en nuestra vida. Cristo es la terminación de esa búsqueda. En Él tenemos todas las bendiciones que realmente son valiosas, porque desde luego hay bendiciones materiales, bendiciones que son temporales, y cuando uno habla de bendiciones la gente dice, ay, qué bendecido está cuando ven que compró un carro. Uy, qué bendecido está cuando ven que la casa la remodeló. Pero este no es ese tipo de bendiciones de las que está hablando el Señor. Está hablando de bendiciones espirituales. Esas bendiciones son las que no se ven materialmente. Son las bendiciones sobrenaturales, las bendiciones eternas, las que no se deshacen, las que no desaparecen con el uso, las que no se destruyen con el paso del tiempo. Esa es la realidad a la cual nosotros nos hemos acercado cuando creímos en Cristo, a una realidad que no tiene fin, a la vida verdadera, a la vida eterna. La búsqueda entonces ha terminado. Buscas bendición, en Cristo están todas las bendiciones que tú puedas imaginar para tu vida. Bendiciones que recibes cuando crees, cuando vienes a Cristo. Y en el versículo 4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo. De nuevo, y ponle mucha atención porque hago tanto énfasis, la clave siempre es Cristo y nosotros estamos en Cristo. Cuando estás en Cristo es cuando estás en el mejor lugar que puedas tú imaginarte. Estando en Cristo, estamos entonces incluidos en el mundo sobrenatural de Dios. En Cristo está la clave para recibir el acceso a la revelación del corazón de Dios. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió. Aquí ya empieza Pablo a hablar acerca de cuál es el deseo de Dios. Él nos escogió. Hubiera podido escoger otros. Hubiera podido no escogernos. Sin embargo, Él nos escoge en Cristo. Y dice que en amor nos predestinó para adopción como hijos. Imagínate lo que ocurrió cuando leemos el libro de Génesis y nos encontramos con el relato de la caída, del primer pecado que comete Adán cuando comen del árbol del conocimiento de la ciencia, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Ese es el primer pecado, ese es el pecado original que han llamado los teólogos. Y sin embargo el Señor le promete a la mujer, a Eva precisamente, que de su simiente vendrá el Redentor. Vendrá ese descendiente que le aplastará la cabeza a Satanás. Y ese se llama Jesucristo. En amor, desde ese momento Dios, desechado, en lugar de desecharnos, en su corazón está, no, yo no voy a desecharte. Yo quiero ser tu padre. Quiero que seas mi hijo. Él quiere redimir a Adán. Y nosotros somos la descendencia de Adán. Adán no solamente quiere decir Adán como nombre propio. Recordemos que Adán quiere decir hombre. Quiere decir ser humano. Eso quiere decir Adán. Luego, en Adán nosotros caímos cuando él desobedeció. Y estuvimos hablando de eso precisamente el domingo pasado. Que en Cristo, de nuevo, pasamos de esa Adán terrenal a un Adán supernatural, a un Adán celestial. Cristo es el último Adán. Cristo es la sustancia de la sombra que era el Adán primero. Cristo es el Adán prometido. Ese Adán que viene al mundo porque Cristo se hace hombre, o sea, se hace como Adán. Se hace un hombre perfecto, un hombre sin pecado, que es capaz de pagar el precio para reconciliarnos con el Padre. Se convierte en el sacrificio perfecto, se convierte en la expiación perfecta para pagar el precio de nuestra falla, de nuestra
transgresión. En Él, entonces, hemos sido declarados hijos. Nos predestinó para adopción como hijos, nada más y nada menos. Si tú piensas que tienes algún tipo de relación oscura, no muy clara, entonces con Dios, estás equivocado. Porque en Cristo somos hijos, hijas de Dios, hijos de Dios. Fuimos adoptados por medio de Jesucristo. Y nos adoptó no porque tenía pesar de nosotros, ay, pobrecito Adán, me va a tocar adoptarlo. No. El corazón del Señor habla, o la palabra de Dios habla acerca de que el corazón de Dios está lleno de buena intención. Dice que nos predestinó para ser hijos suyos conforme, o sea, de acuerdo con la buena intención de su voluntad. Y aquí estamos recordando cómo es el corazón de Dios. Uno se imagina, no, pero es que lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, lo que leemos en las historias de las guerras cuando los israelitas luchaban contra los pueblos de la tierra santa, que tenían que destruirlos, que tenían que acabar con animales, con mujeres, con niños. Dios es malo, Dios es justiciero, Dios es terrible. Pero en realidad lo que estaba haciendo en ese momento el Señor era abriéndoles paso, retirando de la tierra a sus enemigos para que ellos pudieran tomar posesión de la tierra que Él había prometido para ellos. Pero la buena intención, de nuevo, la intención de Dios es salvarnos. La intención de Dios es reconciliarse con nosotros. La intención de Dios es retomarnos a su lado, en su seno, en intimidad con Él. Esa es la intención. Pero no es una intención cualquiera. El vocablo en griego es eudokia. Y eudokia quiere decir complacencia, quiere decir placer, quiere decir buena intención. Esa es su voluntad, esa es la voluntad de Dios, es buena para con nosotros. Entonces, a través de Cristo, la buena voluntad de Dios se manifiesta con nosotros. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, entonces conocemos el corazón del Padre. Cuando nos encontramos con Cristo, conocemos que Él se quiere agradar en nosotros, complacer en nosotros, así como se complace en su Hijo. ¿Cómo Dios se complace en nosotros? Porque estamos en su Hijo. Es decir, la complacencia de Dios se lleva a cabo porque nosotros hemos sido incluidos conforme a la buena voluntad, a la buena intención de su voluntad, para alabanza de su gloria, por supuesto. Cuando nos damos cuenta del corazón de Dios, no nos queda más que decir alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu buen corazón. Gracias, Señor, porque tienes buena voluntad para con nosotros. Gracias, Señor, porque te complaces de nosotros en tu Hijo. Conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria, de su gracia, que su gracia gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y aquí, como la otra vez lo habíamos comentado, y lo hemos comentado varias veces, pareciera redundante. Está repitiendo gracia y gracia nuevamente. Su gracia es gratuita, es decir, gratis. Gracia que es gratis y es gratuita. Su gracia gratuitamente otorgada, gratuitamente extendida hacia nosotros. Y la palabra allí es charis. Y charis quiere decir un regalo o una bendición traída al hombre, generalmente a través de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, cada vez que hablamos de gracia, de charis, de donde viene la palabra carisma, carismático, proviene de la obra que Cristo culminó en la cruz del Calvario. Ese es el regalo gratis, el don que viene de Dios. En este caso, a nosotros nos llega a través del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son los carismas. Su gracia es gratuita, gratuitamente ha sido establecida sobre nosotros y de nuevo sobre nosotros en el amado. ¿Y quién es el amado? Cristo. De nuevo es en Cristo. En Cristo hemos sido predestinados, en Cristo hemos sido escogidos, en Cristo hemos recibido su gracia superabundante, su gracia hiperabundante, impartida sobre nosotros en el amado. Y la palabra allí es caritos, que quiere decir gratuitamente favorecidos, altamente favorecidos.
Y qué interesante que esta palabra caritos solamente existe dos veces, o solamente se menciona más bien dos veces en el Nuevo Testamento. Una es aquí en Efesios 1:6 y la otra se encuentra en Lucas 1:28. Cuando recibe la visita del ángel, el ángel Gabriel saluda a María y le dice: salve, caritos, salve altamente favorecida, salve llena de gracia, de caris. Luego María, cuando es escogida para tener en su vientre a ese niño que va a ser el Salvador del mundo, María recibe caritos, recibe gracia superabundante. Entonces, para los que dicen, no, es que María es perfecta, María recibió la gracia de Dios, recibió el favor inmerecido de Dios para llevar en su seno el bebé que se convertiría en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Luego ella, como cualquier persona, necesita la gracia. Más adelante ella dice: engrandece mi alma al Señor, mi Salvador. En otras palabras, María reconoce que Cristo, el bebé en su vientre, también es su propio Salvador. O en otras palabras, María necesita la gracia. María también es pecadora. María necesita salvación. Eso va en contravía con lo que dice la Iglesia Católica en cuanto a la condición o al oficio de María, que según uno de los altos jerarcas de la Iglesia declaraba que Jesucristo es redentor y María es corredentora, como si a Cristo no le hubiera alcanzado su obra de la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que su sacrificio fue único y suficiente. No hay que añadirle más, al contrario, Él trajo un pago sobreabundante por nuestros pecados y no necesita de ninguna ayuda, ni de María, ni de los santos, ni de ningún otro. Gratuitamente, entonces, conforme a la buena intención de su voluntad establecida sobre nosotros gratuitamente, así como sobre María fue establecido gratuitamente el deseo de Dios de que ella fuera la madre de Cristo, hombre, de Jesús, el Hijo de Dios. En Él, dice de nuevo el libro de Efesios, entonces hemos visto que en Él hemos sido bendecidos con toda bendición, en Él hemos sido escogidos por Dios, en Él hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos, y ahora más adelante vamos a ver qué quiere o qué implica la adopción. En Él hemos recibido la buena intención gratuitamente, hemos recibido la gracia superabundante, y en Él tenemos redención mediante su sangre. En Él tenemos perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. O sea, si no era suficiente que tuviéramos la buena intención de su voluntad para ser hechos adoptados, para ser hechos hijos, para ser escogidos, también en Él, por la buena voluntad, hemos sido redimidos. Hemos sido rescatados de las garras de la muerte y del pecado por las riquezas de su gracia. O sea, ¿por qué es importante la gracia? La gracia, ese favor inmerecido que Dios extiende sobre nosotros. Es importante porque nosotros en nuestros delitos y pecados éramos incapaces de pagar el precio. En nuestros pecados, en nuestras transgresiones, en nuestras equivocaciones, somos inútiles para poder restaurarnos a nosotros mismos, para poder mejorarnos. Necesitamos la intervención de Dios. Necesitábamos que Dios extendiera su mano de gracia conforme a su corazón lleno de buena voluntad. ¿Y cuál es la expresión de la buena voluntad del corazón de Dios? Cristo, su Hijo, quien se hace hombre por nosotros, quien se acerca a nosotros para darnos la redención y expresar las riquezas de su gracia. Dice acá que ha hecho abundar para con nosotros. No es ni siquiera una gracia plain, es una gracia abundante, superabundante. Dice aquí: en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y de nuevo aquí cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál será la voluntad? ¿Cuál será el deseo de Dios para mí? ¿Tú te has preguntado eso, María?
¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? La voluntad de Dios para Gaby o Sofi. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Dios quiere que seamos todo lo que ha dicho aquí. La voluntad de Dios es que seamos sus hijos. La voluntad de Dios es que vivamos con Él eternamente. La voluntad de Dios es que seamos liberados de las garras del pecado, que hayamos sido vivificados, rescatados de la muerte, que hayamos sido perdonados. Y aquí la voluntad de Dios, ¿sabes cuál es? Conocer a su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Cristo, conocemos todo. Cuando nos encontramos con Cristo, se nos acabó la búsqueda. El famoso bloque de búsqueda de nuestra vida llega a la meta, Cristo. El misterio de su voluntad es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, se hace. Lo que Dios decide, eso se hace. Y el misterio de su voluntad, dice aquí, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Y de nuevo aquí la buena intención es la palabra eudokia en griego, que quiere decir complacencia, buenos deseos, placer. Pero mira qué interesante que cuando estaba mirando esta palabra, hay otro lugar en los evangelios en el que se utiliza esta palabra. Y es cuando Cristo se encuentra con el Señor en el monte de la transfiguración, imagínate. ¿Recuerdas esa frase cuando están allí los apóstoles? Vamos a leer en Mateo 17. Vamos a ver si en Mateo está. Mateo 3, a ver. ¿Será Mateo 17 o Mateo 3? Que hay dos partes donde el Señor habla. A ver. Sí, es Mateo 17, la transfiguración. Dice, días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Increíble esa visión. Están ellos allí con el Señor y de pronto el Señor se pone incandescente, se llena de luz, sus vestiduras se ponen blancas, incandescentes, como la luz del sol. Y aparecen Moisés y Elías, nada más y nada menos en ese momento de la transfiguración, hablando con Jesús. Yo creo que si estuviéramos ahí nosotros parados también estaríamos como, hubiéramos quedado como atónitos. Aparece Moisés y Elías. Jesús se vuelve casi como una imagen de un ángel, que por cierto, en el Antiguo Testamento, cuando la palabra habla del ángel del Señor, es una prefiguración de Cristo preencarnado. Aparecen Moisés y Elías hablando con él y entonces Pedro, que siempre era bien ocurrente, le dice a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí, hagamos 3 chozas, hagamos 3 campamentos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, para que se queden aquí y conversamos con calma. Pero mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz llega desde la nube y esta voz decía, escucha, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la palabra allí, complacencia, es eudokia, buena voluntad, placer. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, dice otra versión. Escúchenlo a Él. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántense, no teman. Y alzando los ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo a Él. Aquí hay varios detalles. El primer detalle, escúchenlo a Él. Aquí aparecen Moisés y Elías. Si pones atención, Moisés es el símbolo de ¿qué? De la ley de Moisés. Y Elías es uno de los grandes profetas, es el símbolo de los profetas. Entonces uno diría, claro, la ley es importante, los profetas es importante, el Señor está diciendo aquí, escúchenlo a Él. Es importante escuchar a los profetas, era importante haber seguido la ley de Moisés, pero ahora estaba llegando el tiempo en que debían escuchar a Cristo,
¿Y Cristo qué es lo que trae? Las buenas nuevas de salvación. Es el tiempo de Cristo, es el tiempo de salvación, es el tiempo del Mesías. Escúchenlo a Él. Y la palabra en me complazco en Él. E imagínate ahora nosotros que estamos incluidos en Él. Luego ahora nosotros en Cristo hace posible, esa realidad hace posible que Dios, el Padre, se complazca en nosotros, porque estamos escondidos con Cristo. Por eso dice aquí Efesios que somos adoptados como hijos mediante Jesucristo, conforme a la intención de su voluntad, para alabanza de su gracia que gratuitamente ha impartido en el amado. O sea, cuando estamos en Cristo, en el amado, esa gracia se imparte gratuitamente sobre nosotros y Dios expresa su buena voluntad para con nosotros, se complace en nosotros. El Señor ahora nos ve como su Hijo, nos ve perfectos, nos ve perdonados, nos ve lavados en la sangre de su Hijo. Estamos unidos a Cristo. Luego el Señor se complace en nosotros, así como se complace en su Hijo. Es un misterio tremendo. Luego cuando pienses en ti, o cuando tengas pensamientos acerca de quién soy yo, si de pronto alguien te dijo, no, es que eres fea, o eres insoportable, o me caes mal, o tú no puedes caber aquí, tú no tienes espacio aquí, no puedes ser a mi amiga, por ejemplo, que te dijeran eso, Sofi, tú no puedes ser amiga nuestra, tú no eres como nosotras. Tú no puedes tener un perro como este porque hace ruido e interrumpe la transmisión. Cuando te digan que tú no vales, que tú no eres valiosa, tú vas a recordar lo que tú eres en Cristo. Recuerda que estás incluida en Cristo. Aquí cerramos la persiana, es lo mismo, no es la misma. Porque Él lo ve y los huele. Estamos entonces, conforme a la buena voluntad del Señor, incluidos en Cristo. Si alguien te menosprecia, tu valor no depende de las personas. Lo que tú vales depende de lo que tú eres en Cristo. Y en Cristo, Dios se complace en ti. Dios se complace de mí. Se complace de Mariel. Se complace de todos los que estamos en Él. Exacto, de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y todos los miembros de la iglesia estamos incluidos en Cristo. Luego el Señor se complace en su iglesia. Buena apreciación, porque algún día por ahí un ministro me dijo, es que el Señor está buscando una iglesia sin mancha y sin arruga, tú tienes que quitarte las manchas, tienes que purificarte. Yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Cuándo va a encontrar una iglesia perfecta? Lo que el Señor busca es una iglesia que está incluida en Cristo, quien ha lavado la iglesia, quien ha declarado que la iglesia es pura y sin mancha. Tú eres puro y sin mancha no porque tú te esfuerces en ser puro y sin mancha, sino porque Cristo te lavó. Cristo te purificó, el Cordero de Dios quitó el pecado. No simplemente lo cubrió como hacían los animales y los sacrificios del Antiguo Testamento. El perfecto sacrificio, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, quita el pecado, quitó el pecado de tu vida y tú has sido perdonado por tus pecados pasados, presentes y futuros, porque fue un solo sacrificio y nada más. La misma palabra entonces que fue usada cuando la voz del cielo habla en el monte de la transfiguración. Con miras, dice el versículo 10, el Señor nos dio a conocer el misterio de su voluntad que se propuso en Cristo. O bueno, entonces, ¿cuál es el misterio de su voluntad? Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad para que en el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, el cumplimiento de los tiempos para que se revelara el misterio de su voluntad. Vamos a leer en Colosenses 1, 25-27. Los tiempos se cumplen, pero ¿para qué se cumplen los tiempos? ¿Para qué? El versículo 25 dice, aquí Pablo le está escribiendo a los colosenses, dice, de esta iglesia
fui hecho ministro, es decir, servidor, conforme a la economía de Dios. La palabra allí, administración de Dios, en griego es oikonomos, de donde viene economía, que quiere decir administrador, manager. Fui hecho manager de Dios, del plan de Dios. De esta iglesia fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada, para beneficio de ustedes, para llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A esto, es decir, a los santos, a nosotros, quiso dar Dios a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El misterio escondido ahora ha sido revelado. ¿Cuál es ese misterio oculto desde los siglos? Dice, a estos Dios quiso dar a conocer, es decir, el misterio oculto, por la buena voluntad de Dios, ahora es revelado a nosotros y se llama Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Hemos estado hablando también los días pasados de la esperanza, de creer y esperar, pero la esperanza de la cual habla la Biblia, no la esperanza mundana. Yo espero que algún día yo tenga un carro así y así. Yo espero que algún día llegue yo espero que algún día pueda viajar. No, eso no es ese tipo de esperanza. Estamos hablando de la esperanza de Dios. La esperanza que es algo cierto que sí o sí llegará. Nuestra esperanza de gloria es nuestro encuentro con Cristo. Nuestra esperanza de gloria es llegar a ser la estatura de Cristo. Somos transformados de gloria en gloria hasta ser como Cristo. Esa es la meta de nosotros. Ese es nuestro goal. Esa es a donde nuestra mirada está dirigida a través de nuestra vida. No podemos seguir mirando nuestra vida simplemente en lo temporal. Obviamente estamos con los pies sobre la tierra, pero mirando lo eterno, como dice una frase de Mimi en uno de sus devocionales. En este momento no recuerdo bien la frase, pero creo que la puso o la va a poner en el chat. Pero tiene que ver con que, a pesar de que estamos aquí, obviamente, viviendo este aquí y ahora, nuestra mirada debe estar puesta en lo eterno, en la meta final, en la gloria que tenemos en Cristo, en lo que no se deshace con el uso, en el lugar donde ni la polilla ni el orín corrompen, como dice el Evangelio. Es allí donde nosotros debemos poner nuestra mirada, no en lo temporal, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. El misterio que ha sido revelado a nosotros se llama Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y finalmente dice, también en Él hemos obtenido ¿qué? Herencia. Hemos obtenido herencia. Primeramente los judíos. Pablo está hablando de nosotros, es decir, primeramente la herencia viene a los judíos, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, aquí Pablo está hablando de su pueblo, seamos para alabanza de su gloria, pero luego agrega y empieza a hablar de nosotros, los gentiles. Mira, dice, también en Él hemos obtenido herencia, pero luego en el versículo 13 dice, en Él también ustedes, santos, gentiles, ustedes, nosotros, es decir, la iglesia, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio, en otras palabras, de salvación, y habiendo creído, aquí hay dos verbos muy importantes, escuchar y creer. Porque muchas veces se escucha el evangelio, pero entra por un oído y sale por el otro. O como dice la parábola, cae en tierra de pedregales y no da fruto, no germina. Se escucha con gozo, pero después desaparece, después se seca esa pequeña semilla. Entonces se escucha el evangelio, se escucha el mensaje de Cristo, pero debemos creer el mensaje. Entonces después de escuchar y creer es cuando viene el nuevo nacimiento. Escuchar y creer es lo que hace que nosotros seamos hijos, que pasemos de muerte a vida, de oscuridad a luz, de ser enemigos a ser hijos.
Después de escuchar, mira, ustedes después de escuchar el mensaje, el evangelio, y habiendo creído, mira lo que ocurre, fueron sellados en él de nuevo con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchamos y creímos, ahí viene el sello que según dice Pablo es la garantía. La palabra original en el griego es arras. Las arras que se usan cuando se sella un contrato. Le doy esto como garantía de que el contrato se va a efectuar. El Espíritu Santo entonces son las arras, el down payment de nuestro contrato. Y entonces en este caso el contrato, o la garantía de ¿qué? De nuestra herencia. El hecho de ser predestinados para ser ¿qué? Lo vimos antes, como hijos, right? Versículo 5. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos en Cristo. También nos hace acreedores a una herencia. Y el sello de la promesa de la herencia es el Espíritu de Dios habitando en nosotros. O sea que cada vez que digas, ay, ¿será que yo tengo herencia? ¿Será que Dios sí me va a dejar algo? ¿Será que tengo futuro con Dios? El Espíritu Santo nos recuerda que somos hijos. El Espíritu Santo nos recuerda que podemos decirle a Dios, Abba. El Espíritu Santo nos recuerda que fuimos perdonados, que somos justos, que el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta, que tenemos toda bendición en Cristo en los lugares celestiales, que el misterio que estaba oculto por la buena voluntad de Dios se nos reveló a nosotros para restaurarnos a Él, para reconciliarnos con Él, para llevarnos a Él nuevamente. Pero no solamente a Él como estuvo Adán, como lo veíamos el domingo, porque Adán se mantuvo recto, se mantuvo justo mientras no pecó. No sabemos cuánto tiempo alcanzó a estar así, digamos que en tiempo de humanos. Pero digamos que mientras estuvo así, llegó el momento en que pecó y hasta ahí se acabó su rectitud. Pero nosotros no recuperamos la rectitud de Adán, porque la rectitud de Adán es temporal, en cualquier momento se puede perder de nuevo. Nosotros somos privilegiados, porque estamos incluidos en Cristo y de Él hemos recibido no la rectitud, no la justicia de Adán, sino la justicia de Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido ganadores, somos más que ganadores, somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque nuestra justicia nadie nos la puede quitar, porque fue Cristo mismo quien nos la otorgó. Somos entonces más que vencedores en Él. Somos ganadores en Él, sellados con el Espíritu Santo de la promesa para recordar todos los días de nuestra vida lo que somos en Él. Somos la posesión de Dios, adquirida de Dios. Y si Dios nos adquirió, nadie nos puede quitar, nadie nos puede arrebatar, nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Jesús dice, las ovejas, mis ovejas oyen mi voz. Mi Padre las conoce y nadie las puede arrebatar de mi mano. Ni siquiera tú mismo te puedes salir de su mano. Estamos seguros en Cristo, Él es nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro búnker, nuestro refugio. Él es nuestra roca. Estamos incluidos en Él para siempre. Toda bendición que puedas imaginar se manifestará hasta el final de los tiempos en Él, en Cristo. Esa es la esperanza que tenemos nosotros como creyentes. Oremos, Padre, gracias. Gracias por lo que nos recuerdas hoy de lo que somos. Nos recuerdas de que somos hijos, de que somos predestinados para ser adoptados. Nos recuerdas que por tu buena voluntad hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados y por tu buena voluntad hemos sido altamente favorecidos. Las superabundantes riquezas de tu gracia en Cristo. Gracias porque esa gracia ha sido manifestada en Cristo mismo. Más que un concepto, es la persona de Jesús. La manifestación de tu buena voluntad, de tu corazón amoroso, de tu corazón que se complace en Cristo, luego se complace de nosotros. Y gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu, que has habitado, que has depositado
más bien, en nosotros, para que habite en nosotros y se convierta en la garantía de que todo lo que nos has prometido es real y se cumplirá. Bendecimos a esta iglesia, Amazing Grace, y nos acordamos en esta hora de los que están quebrantados de salud. Bendecimos a Olguita en el nombre de Jesús. Oramos para que envíes tu palabra, así como hiciste con el siervo del soldado romano. No es necesario que vayamos hasta allí, pero tú envías tu palabra y una sola palabra será suficiente. Oramos para que envíes tu palabra de sanidad sobre Olguita en el nombre de Jesús, para que sanes y restaures y renueves su salud en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por los que han partido a Colombia, por Gilberto, por Dora, en el nombre de Jesús los bendecimos. Oramos para que los acompañes, para que los cuides, para que los fortalezcas. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, cada familia hace parte de esta congregación de hermanos. En el nombre de Jesús bendecimos a cada uno de ellos hoy. Y oramos para que estas promesas se hagan realidad y se establezcan en los corazones de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos encontramos de nuevo entonces el próximo domingo, 11 de la mañana, en el servicio de fin de semana. Y el miércoles que viene en el estudio bíblico de mitad de semana. Gracia y paz para todos.